Buenos días a todos y mi agradecimiento a la sección por la invitación. Me toca hablar en los próximos 12 minutos sobre lo que hago, o mejor aún, lo que intento hacer con el sistema Carto en la ablación de TVs. En el entorno de los sustratos focales, la mayoría de ellos, o una gran mayoría, idiopáticos, lo que haremos en primer lugar es una construcción cavitaria en ritmo sinusal, y digo en ritmo sinusal con la intención de evitar construcciones de cavidades colapsadas, que es lo que nos ocurriría si lo hacemos sobre la ectopia, debido a las diástoles cortas de ese acoplamiento obviamente más corto. Sobre el mapa previo, superpondremos nuestra cartografía de activación realizada con la ventana de interés sobre la ectopia clínica. Y finalmente realizaremos una copia de este mapa de activación para superponer nuestras aplicaciones de radiofrecuencia hasta la supresión de la ectopia. Ese sería el esquema general. Construcción cavitaria en ritmo sinusal en este paciente con nuestra ventana de interés simplemente sobre el propio ritmo sinusal. A partir de allí eliminamos los puntos internos que nos distorsionan la cavidad. En este mapa simplemente anatómico. Sobre el mapa anatómico construimos nuestro alicatado, por decirlo así, de activación realizado con la ventana de interés sobre la propia ectopia, siendo muy cuidadosos de que esa ectopia sea verdaderamente la clínica y no la nuestra producida con el catéter. Comprobamos la consistencia de esa activación centrífuga con el mapa de propagación. Y a partir de allí, pues a aplicar en el punto óptimo y en sus alrededores. ¿Podemos simplificar el procedimiento? Por supuesto que sí. Ante posiciones claramente óptimas muy precoces, marcamos ese punto, porque el paciente, la ectopia puede recurrir durante el propio procedimiento, pero nos quedamos sin mapa de activación y simplemente con ese marcaje anatómico ante posiciones tanto de activación como de cartografía de estimulación óptima, y a partir de allí nuestras aplicaciones de radiofrecuencia en ese punto preciso y en sus alrededores más próximos. A veces la cosa se complica y los sustratos se pueden combinar, incluso confundir, como este paciente con una displasia arritmogénica de ventrículo derecho, en el que tuvimos que realizar por una parte un abordaje de sustrato muy amplio en la zona patológica del tracto de salida, que sostenía taquicardias como la que ven en la izquierda, y a su vez una cartografía de activación focal sobre una ectopia de ese tracto de salida que desencadenaba esas taquicardias y que le supuso una tormenta rítmica con 15 descargas del desfibrilador. Aquí teníamos una combinación, por tanto, de precocidades de la ectopia y de potenciales tardíos de esa misma zona. Si nos vamos a nuestra estrategia, y hablo de estrategia global, en las taquicardias ventriculares reentrantes en relación con ESCARA, aquí la cosa obviamente se complica en virtud fundamentalmente de lo que para mí son tres parámetros claves. ¿Tenemos o no documento electrocardiográfico de la taquicardia ventricular o taquicardia ventriculares clínicas del paciente? Entre comillas, lo de clínicas. Por otra parte, la tolerancia de la taquicardia ventricular puede ser absolutamente cambiante y diferente en cada enfermo. El propio contexto clínico tan absolutamente distinto de unos pacientes a otros, y sin duda, como factor limitante, la propia inducibilidad de la taquicardia ventricular. La variabilidad de esos tres factores hace que en el paciente individual cada enfermo sea de su padre y de su madre. En definitiva, tenemos que fijar una estrategia general en relación con estos pacientes. Para mí, lo que me gusta hacer y lo que intento hacer es, en primer lugar, una información de sustrato sobre el ritmo sinusal o sobre fibrilación auricular de base del paciente lo más completa posible, identificando canales, identificando puntos en la zona de ESCARA con los mayores intervalos estímulo QRS, identificando potenciales tardíos. En segundo lugar, un intento de inducción con mayor o menor éxito. Quizá uno de los factores limitantes más importantes de este tipo de procedimientos. A partir de allí y
posicionándome o intentando posicionar el catéter antes de esa inducción en puntos lo más sugestivos posibles, entre comillas, de ese sustrato reentrante que ya tengo perfilado, búsqueda de actividad mesodiastélica, y si la encuentro y es estable, aplico, sin maniobras de estimulación intermedias. Eso es lo que yo hago. Por tanto, ablación sobre la taquicardia ventricular si la he inducido y he encontrado esa actividad mesodiastólica, y en ausencia de inducción, ablación obviamente sobre el ritmo sinusal, sobre esa información de sustrato, siguiendo una estrategia general de homogeneización de ese sustrato consistente en aplicar sobre esos canales intraescara densa o entre escara densa y límites anatómicos, eliminar todos los potenciales tardíos que consiga identificar. En definitiva, definición de nuestras áreas patológicas, como en este paciente con una miocardiopatía dilatada y una escara típica basal, o este paciente con una escara apical bien definida, o en este otro paciente con una escara inferior, e intentando evitar lo que hicimos en ese caso, intentando evitar asignaciones de escara en gris que nos limitan información de sustrato dentro de la propia escara densa y, por tanto, la posible identificación de canales. Canales intraescara densa o canales entre esa escara y los límites anatómicos. En general, sobre la base de una densidad de puntos no pequeña, intentar jugar con el límite superior de la escala de voltaje para identificar esos canales intraescara, idealmente estimular en el interior de los mismos para ver si conseguimos identificar intervalos estímulo QRS por encima de los 40 milisegundos que nos identifican conducciones lentas dentro de esos canales. En definitiva, un ejemplo sencillito que, digamos, engloba toda esta estrategia general que podremos hacer en la medida de que podamos, ¿verdad? Identificamos dentro de esa escara que ya tenemos definida, dentro de esos límites entre 0,5 y 1,5, hay quien pone 1,7 si hay hipertrofia asociada, no vamos a discutir eso. Identificamos un potencial tardío en esta zona, estimulamos desde ese potencial tardío. Me parece fundamental que ese punto además tenga estímulos QRS e intervalos de estímulo QRS prolongados, aquí eran más de 40 milisegundos, inducimos la taquicardia. Afortunadamente este caso es tan bonito en la medida de que la taquicardia resulta que produce un matching de 12 de 12 de la propia cartografía de estimulación que ya habíamos hecho en nuestra caracterización del sustrato. Nadie sabe qué pérdida de eficacia tenemos si ese matching entre lo estimulado y la propia taquicardia no llega a ser tan óptimo, esa es la verdad. Y a partir de allí pequeños movimientos de catéter nos identifican una actividad mesodiastólica aplicando sin más trámite. O en este otro caso, interesante también porque también obteníamos desde ese punto en esa escara inferior un intervalo estímulo QRS de esta probable corredera submitral, también prolongado en torno a 80 milisegundos, que también producía una buena cartografía de estimulación. La inducción de la taquicardia nos produjo actividades mesodiastólicas de menos 90 milisegundos. Aplicamos sobre esta TV muy lenta, muy cómoda, si no es cómoda no la traigo en la figura, evidentemente, suficientemente lentificada por el tratamiento previo de Trangores que llevaba este enfermo. En ocasiones la cosa no es tan fácil, tenemos un paciente con un infarto inferior, una zona de escara inferior que tenemos claramente definida, con nuestros límites razonablemente asumidos en la literatura, y a partir de allí nos encontramos con la necesidad de intentar homogeneizar la escara en este paciente con un claro canal submitral, imposibilidad de inducir la taquicardia clínica documentada que tenía el enfermo, a pesar de múltiples intentos, tanto desde el lado derecho como desde el lado izquierdo, y a partir de allí la necesidad de aplicar sobre el sustrato, intentando eliminar ese canal submitral y la posibilidad, y por supuesto, intentar aplicar en los potenciales tardíos que identifiquemos. En ocasiones las cosas no son tan bonitas, como en este enfermo de hace muy pocos días, en que ni siquiera pudimos completar el
abordaje inicial de caracterización del sustrato con definición de una escara tanto septal como anteroapical, porque la porción, desde luego, anterosuperior del ventrículo izquierdo, no hubo manera de identificarla. Nunca pasamos vainas al lado izquierdo. Ni siquiera tenemos tampoco vainas deflectables para semejante abordaje. Por supuesto, en ausencia de éxitos endocárdicos, la necesidad de cartografías de voltaje epicárdicas, como en este paciente, en el que la inducción de la taquicardia afortunadamente fue muy sencilla, con identificación de actividad mediodiastólica epicárdica, aplicando sin mediar maniobras de estimulación y, desde luego, curando al paciente, como vimos en el seguimiento del mismo. Pero de esto ya hablará más y mejor los doctores Filgueiras y Berruezo. ¿Qué rentabilidad tenemos con este abordaje? Pues la verdad es que de 100 y poco taquicardias ventriculares inducidas, quizá, ya digo, lo de inducidas sea ya uno de los factores limitantes, mapeables resultaron ser el 61% de ellas aproximadamente, encontramos actividad mediodiastólica según esa estrategia general del orden de poco más del 70%, y lo cierto, eso sí, sobre esos casos seleccionados sin duda, pues interrupción aguda de la taquicardia en el 81% de esa selección de pacientes sin maniobras de estimulación interpuestas. Y eso es todo. Muchas gracias.